Mis hermanos y hermanas. I'll give the rest of my talk in English. Daré el resto de mi discurso en inglés. As you know from the generous introduction, I am a leader in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, known by many as the Mormons. Como saben por la generosa introducción que acabamos de escuchar, soy un líder en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida también como la Iglesia mormona. As an apostle, it is my duty to teach and testify of the divinity of our Lord Jesus Christ and of his modern restoration of the fullness of his doctrine and priesthood. Como apóstol, en tiempos modernos es mi deber enseñar y dar testimonio de su divinidad y de la restauración de la plenitud de su doctrina y de su sacerdocio en esta era moderna. We have no officially trained clergy. No tenemos ningún clero profesional. Our world leaders are called from various occupations. Nuestros líderes mundiales son llamados de diversas ocupaciones. Consequently, it is not unusual that I, a lawyer and a former law professor and judge, am a world leader in my church. Consecuentemente, no es raro que yo, un abogado y ex profesor de Derecho y juez, sea un líder en mi iglesia. I am pleased to be assigned to oversee the work of our church in Mexico, where all of our leaders are Mexicans and where we have over 1 million members. Me complace estar asignado para supervisar el trabajo de nuestra iglesia en México, donde todos nuestros líderes son mexicanos y donde contamos con más de 1 millón de miembros. We are glad to be part of this first event organized by the National Awareness for Religious Freedom. Estamos contentos de ser parte de esta primera reunión organizada por la Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. The work of this organization will be valuable to the government and people of Mexico. La labor de esta organización será valiosa para el gobierno y para las personas de México. All will benefit from its research, leadership, education, and advocacy of religious freedom and government policies that strengthen and educate religion and families in Mexico. Todos se beneficiarán de su investigación, su liderazgo, educación, promoción de la libertad religiosa y las políticas gubernamentales que fortalecerán la religión y las familias en México. I feel very privileged to be invited to participate in this historic occasion. Me siento privilegiado de haber sido invitado a participar en esta ocasión histórica. I am very impressed with the messages of religious leaders and government officials who have spoken to us. Estoy muy impresionado por los mensajes que hemos escuchado de líderes religiosos y otros que nos han hablado. I have learned much and I have felt much agreement. He aprendido mucho y me he sentido muy de acuerdo. My first point is that religion and its practitioners are important to a nation and its citizens because they have motivated and produced great good in the world. Mi primer punto es que la religión y sus participantes son importantes para una nación y sus ciudadanos porque han motivado y producido un gran bien en el mundo. I see this clearly in the United States, where the enormous private sector of charitable works is still sponsored and most significantly sponsored by religious organizations and religious impulses. Veo esto de una forma muy clara en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el enorme sector privado de obras de caridad aún está patrocinando significativamente por organizaciones religiosas y también por impulsos religiosos. This includes education, hospitals, care for the poor, and countless other charities of great value. Esto incluye la educación, los hospitales, el cuidado de los pobres e innumerables otras caridades de gran valor. Many of the most significant moral advances in Western society have been motivated by religious principles and persuaded to official adoption by public preaching. Muchos de los avances más significativos de la moral en la sociedad occidental han sido motivados por principios religiosos
y persuadidos a la aprobación oficial por la predicación desde el púlpito. Examples include the abolition of the slave trade in England and the Emancipation Proclamation in the United States. Ejemplos incluyen la abolición del comercio de esclavos en Inglaterra y también la proclamación de la emancipación de los Estados Unidos de América. The same is true of the civil rights movement of the last half century. Lo mismo es cierto del movimiento de derechos civiles de los últimos 50 años. These great advances were driven primarily by persons who had a clear religious vision of what was morally right. Estos grandes avances fueron conducidos principalmente por personas quienes tenían una visión religiosa clara de lo que era moralmente correcto. Just as important, society is not held together primarily by law and its enforcement, but most importantly, by citizens who voluntarily obey unenforceable laws because of their belief in righteous behavior. Igual de importante, la sociedad no se mantiene unida primordialmente por la ley y su aplicación, sino más bien por los ciudadanos que voluntariamente obedecen las leyes inejecutables, las leyes que no se pueden cumplir, debido a su creencia en el comportamiento justo. Religious belief in right and wrong is a vital influence to produce such voluntary compliance by a large number of citizens. La creencia religiosa en el bien y el mal es una influencia vital que produce tal cumplimiento voluntario por un gran número de ciudadanos. This has great significance for economic prosperity also. Esto además tiene gran importancia para la prosperidad económica. Clayton Christensen, who has been hailed as a worldwide thought leader on business management and innovation, relies on religion's role in teaching obedience to the unenforceable as a basis for his notable essay titled "Religion is the Foundation of Democracy and Prosperity." Clayton Christensen, quien ha sido aclamado como un líder de pensamiento mundial en la gestión e innovación empresarial, se basa en el papel de la religión en la enseñanza de obediencia a lo inejecutable como base para su notable ensayo titulado "La religión es el fundamento de la democracia y de la prosperidad". Religion's role as a protector of democracy has also been widely noted. El papel de la religión como protector de la democracia también se ha notado extensamente. Religious organizations stand as a buffer or mediating institution to protect individual believers and their organizations against the powerful impositions of government. Las organizaciones religiosas actúan como un amortiguador o una institución de medición para proteger a los creyentes individuales y sus organizaciones contra las imposiciones del gobierno. It follows that religious freedom and strong religious institutions are not just the concern of religious persons. Se deduce que la libertad religiosa y las instituciones religiosas fuertes no son solo la preocupación de personas religiosas. All in a nation should have a strong interest in vital religious participation because it is necessary for peace, stability, and prosperity in our pluralistic world. Todos en una nación deben tener un gran interés en la participación religiosa fundamental, ya que es necesario para la paz, estabilidad y prosperidad en nuestro mundo pluralista. And the preservation of religious freedom depends upon public understanding of and support for this vital freedom, which in turn depends upon the public understanding we seek to promote. Y la preservación de la libertad religiosa depende de la comprensión pública de esta libertad fundamental, que a su vez depende de la comprensión pública que buscamos promover. Historically, the United States, Mexico, and other countries of North and South America have had far fewer restrictions on religious freedom than most countries in the rest of the world. Históricamente, los Estados Unidos y México y otros países de Norte y Sudamérica han tenido muchas menos restricciones gubernamentales sobre la libertad religiosa que la mayoría de los países en el resto del mundo.
Fortunately, the rest of the international community is now awakening to the importance of religious freedom. Afortunadamente, el resto de la comunidad internacional está despertando ahora en cuanto a la importancia de la libertad religiosa. As the world has become interdependent economically, it has become increasingly difficult to ignore the importance of religion. Como el mundo se ha vuelto interdependiente económicamente, ha llegado a ser cada vez más difícil ignorar la importancia de la religión. Religion is important in global security, conflict resolution, economic development, humanitarian relief, environmental protection, and many other major areas of concern. La religión es importante en la seguridad mundial, en la resolución de conflictos, en el desarrollo económico, la ayuda humanitaria, la protección ambiental y otras áreas grandes de mucha preocupación. Now we're seeing greater importance attached to international guarantees, such as the United Nations Universal Declaration of Human Rights and its major implementing treaty, the International Covenant on Civil and Political Rights, which Mexico has ratified. Ahora vemos la gran importancia atribuida a las garantías internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al cual México se ha unido. This great declaration affirms the right of, quote, everyone in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance, end of quote. Esta gran declaración afirma el derecho que, cito, todo el mundo, en público o privado, de manifestar su religión o creencia en la enseñanza, la práctica, la adoración y la observancia. This declaration's reference to protecting the practice of religion in public or private forbids the increasing claims that religion is essentially a private matter that deserves no place in the public square. La referencia de esta declaración a proteger la práctica de la religión en público o privado prohíbe las demandas crecientes que la religión es un asunto esencialmente privado y que no merece ningún lugar en el ambiente público. The communal public nature of religion was persuasively affirmed in the Second Vatican Council's Declaration on Religious Freedom, which declares that individuals do not practice their religion as a solitary act, but together with one another. La naturaleza comunitaria y pública de la religión fue persuasivamente afirmada en el Segundo Concilio del Vaticano sobre la Declaración de Libertad Religiosa, que declara que las personas no practican su religión como un acto solitario, sino junto el uno con el otro. The right to the free exercise of religion must apply when believers act through their organizations. El derecho al libre ejercicio de la religión debe aplicar cuando los creyentes actúan a través de sus organizaciones. As explained by a respected scholar, quote, the vitality of faith comes in its communal character, in the individual's fellowship with others whose views support, inform, and refine his own, end of quote, including the right to undertake, quote, educational, cultural, charitable, and social efforts as they choose. Como lo ha explicado un respetado erudito, cito, la vitalidad de la fe viene de su carácter comunal, en la comunión del individuo con otros cuyos puntos de vista apoyan, informan y perfeccionan el suyo propio, cierro cita, incluyendo el derecho a emprender, y cito, esfuerzos educativos, culturales, caritativos y sociales según lo decidan, cierre de la cita. Recent years have witnessed a growing recognition of the importance of religious freedom in achieving countless social objectives, including enjoyment of other civil and political rights, gender empowerment, lower levels of armed conflict, greater economic freedom, higher levels of foreign direct investment, and overall livability. En los últimos años ha habido un progresivo reconocimiento de la importancia de la libertad religiosa al lograr numerosos objetivos sociales, incluyendo el goce de otros derechos civiles y políticos, como el empoderamiento del género, bajos niveles de conflicto armado,
una mayor libertad económica, altos niveles de inversión extranjera directa y la habitabilidad en general. Consequently, the number of institutions and initiatives aimed at protecting religious freedom is increasing. En consecuencia, el número de instituciones y de iniciativas encaminadas a proteger la libertad religiosa está aumentando. International commitments to the fundamental right of freedom of religion or belief, framed 50 years ago in the International Covenant on Civil and Political Rights, have now been accepted as binding treaty obligations in Mexico and 167 other countries. Los compromisos internacionales al derecho fundamental de libertad de religión o de creencia, enmarcado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de hace 50 años atrás, por 50 años como obligaciones vinculantes, dimanantes del tratado ahora conocido y aceptado en México y en otros 167 países. To monitor and encourage greater compliance with these obligations, the United Nations has a special reporter on freedom of religion or belief who reports to the UN General Assembly and its UN Human Rights Council to encourage religious freedom compliance around the world. Para supervisar y fomentar un cumplimiento mayor de estas obligaciones, las Naciones Unidas tiene un relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, quien informa a la Asamblea General de la ONU y a su Consejo de Derechos Humanos para fomentar el cumplimiento de la libertad religiosa alrededor de todo el mundo. We are also witnessing strengthening protection of religious freedoms at the level of regional organizations and in many individual nations around the world. También estamos presenciando el refuerzo de protección de la libertad religiosa a nivel de organizaciones regionales y en muchas naciones individuales del mundo. For example, both the European Parliament and the United Kingdom have working groups specifically focused on this subject. Por ejemplo, tanto el Parlamento Europeo y del Reino Unido tienen grupos de trabajo concentrados específicamente en este tema. We are all conscious of Mexico's unique history and tradition in the relationship of church and state. Todos estamos conscientes de la historia y la tradición única de México con relación a la Iglesia y el Estado. Your constitutions of 1857 and 1917 have provisions on this subject that are unlike any others I know. Sus constituciones de 1857 y de 1917 tienen algunas disposiciones sobre este tema, a diferencia de otros que conozco. But viewed in the history of Mexico's struggle for independence from foreign domination, political and religious, these provisions are understandable steps toward the freedom of religion that prevails elsewhere in the Western world. Pero si vemos la historia de la lucha de México por la independencia de la dominación extranjera, política y religiosa, estas disposiciones son comprensibles pasos hacia la libertad de religión que prevalece en otros lugares en el mundo occidental. The constitutional reforms of 1992 and the 2014 amendment to Article 40 have continued these steps, which we believe will further secure the religious tolerance toward believers and their institutions that has existed for many years. Las reformas constitucionales de 1992 y la enmienda de 2016 al artículo 40 han continuado estos pasos que suponemos garantizarán la tolerancia religiosa hacia los creyentes y sus instituciones que han existido en la práctica durante muchos años. We pray that all of this is achieving the appropriate degree of separation between church and state in this great free and pluralistic nation. Rogamos para que todo esto alcance el grado apropiado de separación entre la Iglesia y el Estado en esta gran nación libre y pluralista. On the relationship of church and state, there are two extremes. En cuanto a la relación de Iglesia y Estado, existen dos extremos. At one extreme, there is no separation. En un extremo no hay ninguna separación.
The government embraces a particular religion, and that state church and the government act as one to suppress all other religions. El gobierno, en este extremo, acepta una religión en particular y esa iglesia del Estado y el gobierno actúan como uno para suprimir todas las demás religiones. At the other extreme, the state is hostile to all religions and none is allowed expression in the public square. Al otro extremo, el Estado es hostil a todas las religiones y no se permite la expresión en el ambiente público a ninguna de ellas. In that extreme, secularism becomes the state religion. En ese extremo, el laicismo se convierte en la religión del Estado. At either of these extremes, a militantly confessional state or a militantly secular state, there is no religious freedom. En cualquiera de estos extremos, un Estado confesional militante o un Estado militante laicista, no hay libertad religiosa. Between these extremes, and well removed from either, is where religious freedom can be found. Entre estos dos extremos y bien retirada de cualquiera de ellos es donde se encuentra la libertad religiosa. At its ideal best, as others have said during presentations at this conference, a state can find ways of protecting, accommodating, and respecting the religious beliefs, practices, and organizations of its people in a neutral way, without favoring any one religion. En su momento y en su alcance ideal, como muchos han mencionado durante esta conferencia, un Estado puede encontrar formas de proteger, acoger y respetar las creencias, prácticas y las asociaciones religiosas de su pueblo de una manera neutral, sin favorecer a ninguna religión. A government that embraces religious freedom protects and honors all religions without interfering with them, except to the limited extent necessary to regulate organizations and to enforce criminal laws against a religious practice that endangers the public. Un gobierno que acepta la libertad religiosa protege y honra a todas las religiones sin interferir con ellos, salvo en la medida necesaria para regular las organizaciones y hacer cumplir las leyes penales contra una práctica religiosa que ponga en peligro al público. As the marketplace of ideas thrives, citizens grow in their loyalty to the government. A medida que prospera el mercado de las diferentes ideas, los ciudadanos crecen en su lealtad al gobierno. Peace and stability and mutual respect are promoted among peoples of varying beliefs or non-belief when a government protects different choices rather than requires all citizens to follow the government's prescription about what their religion or irreligion may be. La paz y estabilidad y el respeto mutuo se promueven entre los pueblos de diferentes creencias o no creencias por un gobierno que protege diferentes opciones en lugar de requerir que todos los ciudadanos sigan las exigencias del gobierno sobre cuál debe ser su religión. Where is Mexico in this picture of extremes? ¿Dónde se encuentra México en este cuadro de extremos? Thankfully, this great nation is poised between the two extremes. Afortunadamente, esta gran nación se encuentra al medio de la gama de estos dos extremos. But holding that balanced position against conflicting pressures to move toward either extreme is not easy. Pero el sostener esa posición equilibrada contra las presiones conflictivas para mover hacia cualquier extremo no es algo fácil. The research and advocacy efforts of the National Awareness for Religious Freedom and other like-minded groups will help the government and people of Mexico achieve and maintain an ideal balance in the separation of church and state and the resulting religious freedom of its citizens. La investigación y los esfuerzos de promoción de la conciencia nacional por la libertad religiosa y otras similares ayudará al gobierno y al pueblo de México a alcanzar y mantener un equilibrio ideal en la separación de Iglesia y Estado y la consiguiente libertad religiosa de sus ciudadanos.
It will help retain the benefits of Mexico's history and tradition of the separation of church authority from government authority. Ayudará a conservar los beneficios de la historia de México y sus tradiciones en la separación de la autoridad de la Iglesia de la autoridad del gobierno. It will seek appropriate ways to strengthen the religious freedom of the people and their churches without allowing religious authority over government. También buscará formas adecuadas para fortalecer la libertad religiosa del pueblo y sus iglesias, sin permitir que la religión tenga autoridad sobre el gobierno. It will also be vigilant to identify and oppose any steps that would establish secularism in the government or laws of this great country, whose people are predominantly religious and therefore want an environment that allows the flourishing of the basic human rights of faith and family. También estará atento a identificar y a oponerse a cualquier medida que establecería laicismo en el gobierno o las leyes de este gran país, cuya población es predominantemente religiosa y por lo tanto requiere un entorno que permita el florecimiento de los derechos humanos fundamentales de la fe y de la familia. I've spoken of goals. He hablado de objetivos. I conclude now by briefly speaking of the methods that this and other organizations should pursue their goals. Y ahora concluyo hablando de los métodos que esta y otras organizaciones deben usar para alcanzar sus metas. Specifically, the work of this and other like-minded organizations should be models of civility, helping citizens of all religions, philosophies, and parties to live together in peace. Específicamente, el trabajo de esta organización y otras debe ser un modelo de civilidad, de ayuda a los ciudadanos de todas las religiones, filosofías y partes a vivir juntos en paz. Most of us want effective ways to resolve differences without anger and with mutual understanding and accommodation. La mayoría de nosotros deseamos formas eficaces para resolver diferencias sin ira y con un entendimiento mutuo y sin modificación. We all lose when an atmosphere of hostility or contention prevails. Todos perdemos cuando prevalece un ambiente de hostilidad o de contención. We all lose when we cannot discuss public policies without resorting to boycotts, firings, or other intimidation of our adversaries. Todos perdemos cuando no podemos discutir las políticas públicas sin recurrir al boicot, a los despidos u otras intimidaciones de nuestros adversarios. We all need to practice the virtue of civility. Todos debemos practicar la virtud de la civilidad. As the Apostle Paul taught the first generation of Christians, if it be possible, live peaceably with all men and follow after the things that make for peace. Como el apóstol Pablo enseñó a la primera generación de cristianos, es posible estar en paz con todos los hombres y sigamos lo que contribuye a la paz. In furtherance of my apostolic calling, I conclude with words I spoke in our worldwide conference 18 months ago. En cumplimiento de mi llamamiento apostólico, concluyo con las palabras que di en una conferencia mundial hace 18 meses. Under the title, Loving Others and Living with Differences, I spoke about the gospel teachings to love our neighbor and avoid contention. Bajo el título de Amar a los demás y vivir con las diferencias, hablé sobre las enseñanzas del Evangelio, de amar a nuestro prójimo y de evitar la contención. We should love all people, be good listeners, and show concern for their sincere beliefs. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Our stands and communications on controversial topics should not be contentious. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables o contenciosos. We should be wise in explaining and pursuing our positions and in exercising our influence. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y doctrinas y al ejercer nuestra influencia. We encourage all of us to practice the Savior's golden rule. Whatsoever ye would that men should do to you, do you even so to them. Al hacerlo,
Pedimos y exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador, quien dijo: las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. When our positions do not prevail, we should accept unfavorable results graciously and practice civility with our adversaries. Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. In any event, we should be persons of goodwill toward all, rejecting persecution of any kind, including persecution based on race, ethnicity, religious belief or non-belief, and differences in sexual orientation. En todo caso, debemos ser personas de buena voluntad hacia todos, rechazando la persecución en cualquiera de sus formas, incluyendo la persecución basada en raza, origen étnico, creencia religiosa o incredulidad, y diferencias en la orientación sexual. That is the end of the quote from my worldwide message. Este es el cierre de mi cita que di en este seminario mundial. Today I conclude with this plea. Y hoy termino con este ruego. Let us pursue our goals with the civility that serves our citizenship and is obedient to our faiths. Que sigamos nuestros objetivos con la civilidad que merece nuestra ciudadanía y la obediencia a nuestras creencias. Muchas gracias.